Bueno, hola, mi nombre es Ana Cristina Santana y en este video vamos a hablar un poco sobre la glucólisis y la mitosis. Para empezar, es importante conocer que la glucólisis son todas las células que requieren de energía para llevar a cabo todas las reacciones metabólicas y esto pues lo hacen a través de ATP, que es la moneda energética y esta moneda energética la podemos encontrar en los alimentos como los carbohidratos, los lípidos o las proteínas. Siguiente. Bueno, ahora pues dando como una definición de la glucólisis, podemos decir que es la vía metabólica encargada de oxidar la glucosa con la finalidad de obtener energía para la célula. También la glucólisis pues es una serie de reacciones que extraen energía de la glucosa al romperla en dos moléculas de 3 carbonos llamadas piruvato. La glucólisis se compone de una fase que requiere energía seguida pues de una que la libera. Todo esto pues comienza en la célula, donde los sustratos o alimentos y todos los nutrientes van a pasar a través de la membrana plasmática, hasta llegar al citoplasma a través de procesos de difusión. Con la glucosa inicia la primera fase de la respiración celular. Glucólisis. Bueno, glucólisis proviene de dos raíces, gluco de glucosa y lisis de rompimiento. En pocas palabras, es la vía por la que se degrada la glucosa y hasta este momento pues es un proceso catabólico. La glucólisis consta de 10 reacciones enzimáticas. Entonces, el primer paso es la hexoquinasa. En este, pues la glucólisis consiste en convertir la molécula de glucosa en una molécula glucosa 6-fosfato. Para generar esta reacción, pues es necesario que participe una enzima conocida como hexoquinasa y tiene la función de activar la glucosa de manera que sea posible usarla en procesos posteriores. Segundo, tenemos la fosfoglucosa isomerasa. La segunda reacción de la glucólisis es la transformación de la glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato. Para ello, pues debe actuar una enzima que se llama, como la mencioné, fosfoglucosa isomerasa. Esta es la fase de definición de la composición molecular que permitirá consolidar la glucólisis en las dos etapas que siguen. Luego tenemos la tercera etapa, que es la fosfofructoquinasa. En esta fase, la fructosa 6-fosfato se convierte en fructosa 6-bisfosfato. Esto pues por medio de la acción de la fosfofructoquinasa y magnesio, que esto pues se trata de una fase irreversible, lo que genera que la glucólisis comience a estabilizarse. Luego tenemos la cuarta, que es la cuarta fase, que es llamada aldolasa. Ahora pues acá en esta fase la fructosa 6-bisfosfato se divide en dos azúcares de tipo isómero, es decir, pues dos moléculas con la misma fórmula cuyos átomos están ordenados de manera distinta, con lo cual también tienen propiedades distintas. Los dos azúcares son dihidroxiacetona, fosfato y gliceraldehído, 3-fosfato. Y la división pues ocurre por la actividad de la enzima aldolasa. Y la quinta fase, trifosfato isomerasa, esta consiste en reservar el fosfato de gliceraldehído para la siguiente etapa de la glucólisis. Para esto, pues es necesario que actúe una enzima llamada trifosfato isomerasa dentro de los dos azúcares obtenidos en la etapa anterior. Bueno, aquí es donde termina la primera de las grandes etapas que describimos al inicio pues, de esta enumeración, cuya función es generar el gasto de energía. Entonces, recordemos que en estas primeras 5 etapas se genera el gasto de energía. Ya en las siguientes, pues sí, va a pasar otra cuestión, o sea, ese gasto de energía lo vamos a recuperar. Entonces, continuamos con la sexta fase, que es gliceraldehída fosfato. Entonces, en esta fase, como lo mencioné, inicia la obtención de energía que pues durante las 5 anteriores fases se había desgastado. Entonces, seguimos con los dos azúcares anteriores y pues su actividad va a ser reproducir
1.3 de biosfoglicerato por medio de agregar un fosfato inorgánico al glisaldehído, 3 fosfatos. Para poder agregar este fosfato, la otra molécula debe deshidrogenarse, pues esto significa que comienza a aumentar la energía del compuesto. Ahora viene la séptima fase, que es el fosfoglicerato quinasa. En esta fase hay otra transferencia de un fosfato, que para poder formar adenosina trifosfato y 3-D-fosfoglicerato es la molécula 1,3 bisfoglicerato a la que recibe un grupo de fosfatos de parte de la fosfoglicerato quinasa. Ya pasamos a la siguiente, que es la octava fase, la fosfoglicerato mutasa. Recordemos que de la fase anterior se obtuvo 3 fosfoglicerato. Ahora, pues es necesario generar 2 fosfoglicerato, y esto por medio de la acción de una enzima llamada fosfoglicerato mutasa. Esta última reubica la posición del fosfato del tercer carbono, C3, hacia el segundo carbono, C2, y se obtiene así la molécula esperada. Entonces, ahora vamos con la novena, que es la enolasa. Una enzima llamada enolasa se va a encargar de eliminar la molécula de agua del 2-fosfoglicerato. De esta manera, pues se obtiene el precursor del ácido pirúvico y nos acercamos al final del proceso de la glucólisis, que viene siendo el décimo, la última fase, el piruvato quinasa. Entonces, en esta fase, finalmente ocurre una transferencia del fósforo del fosfoenopilburato al adenosindifosfato. ¿Esta reacción por qué ocurre? Bueno, esta reacción ocurre por medio de la enzima piruvato quinasa y nos va a permitir que la glucosa termine de transformarse en ácido pirúvico y así obtener el resultado final de la glucólisis, que es 2-piruvato, 2-ATP y 2-NADH. Ahora sí, eso fue como un pequeño contexto y un pequeño resumen de las 10 fases que ocurren en la glucólisis. Ahora pasaremos a hablar un poco de la mitosis. Para empezar, debemos conocer qué es la mitosis. La mitosis, pues, es un proceso de división celular ligado a la reproducción asexual, en la que únicamente se requiere de un individuo para generar descendencia. En pocas palabras, pues se puede decir que las células hijas van a ser iguales a la célula madre. La mitosis ocurre en las células somáticas y pues recordemos que una célula somática es cualquier tipo de célula de nuestro cuerpo, ya sea de la piel, de la uña o el cabello. En este proceso de mitosis se crean 2 células hijas con el mismo material genético que la célula progenitora, que es la célula madre. Para ello, pues es necesario que antes de comenzar la mitosis se produzca una duplicación del ADN del núcleo para que cada célula hija reciba una de las copias idénticas. Este proceso lo sufren las células procariotas y las células que componen los tejidos de organismos unicelulares. Ahora, conociendo un poco ese contexto de la mitosis, debemos también recalcar que la mitosis se divide en 4 etapas principales: profase, metafase, anafase y telofase. Vamos a definir un poco cada una de ellas. Entonces empezamos con la profase. En esta etapa aparecen en escena los cromosomas, que son las estructuras que contienen el ADN. Como lo había mencionado, pues el ADN se duplica antes de comenzar la mitosis. Por lo tanto, pues cada cromosoma consta de 2 cromátidas hermanas unidas entre sí por una estructura llamada centrómero. También en esta fase pues aparecen un par de organelos llamados centriolos, de los cuales se emerge una red de hilos llamados huso mitótico. Esta red nos va a ayuda a los cromosomas duplicados a desplazarse de forma correcta durante la mitosis. Cada centriolo se va a mover hacia un polo opuesto de la célula, mientras que los hilos del huso mitótico adoptan la forma de una canasta completa alrededor del núcleo celular. El núcleo desaparece liberando a los cromosomas duplicados. Además, desaparece el nucleolo, que es una estructura del interior del núcleo donde se crean los ribosomas.
de lo que acabo de mencionar, pues vamos a sacar lo más importante que es. Los cromosomas se hacen visibles al condensarse. Segundo, el núcleo, la membrana nuclear desaparece. Y tercero, aparece el uso cromático o mitótico. Ya venimos a hablar un poco de la segunda fase, que es la metafase. Aquí los cromosomas se alinean en el ecuador. Y esto pues es porque pues el uso mitótico durante esta etapa, el centrómero, perdón, participa en un juego de tira y afloja, alineando a cada cromosoma, como lo acabé de mencionar, en el ecuador de las células. Entonces, ¿qué va a pasar durante la anafase? Ya como los cromosomas están alineados, ellos se van a duplicar y se separan, perdón, y son atraídos hacia los polos opuestos de la célula. Entonces, la célula toma una forma ovalada y en cada polo se forma un grupo de cromosomas no duplicados, pero pues los dos grupos van a contener la misma información genética. Entonces, luego de eso, cuando los cromosomas alcanzan los polos, empieza la telofase, que viene siendo la etapa final. ¿Qué pasa en la telofase? Bueno, el uso mitótico desaparece y se forma nuevamente el núcleo alrededor de cada grupo de cromosomas no duplicados. Los cromosomas pues regresan a su estado normal, se estiran, se alargan y aparece nuevamente el nucleolo. Después de esto, pues se forman dos células hijas, que gracias a la división del citoplasma, que se conoce con el nombre de citocinesis, que es la división del citoplasma, es decir, se va haciendo en dos partes, se va separando hasta formar las dos células hijas, y pues recordemos que las células hijas resultantes serán genéticamente iguales a la célula madre. Entonces, pues bueno, eso sería todo lo de la mitosis, y ya.